Muy buenos días a toda la República Dominicana. Como de costumbre, un saludo muy especial para los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y para aquellos que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos los domingos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Muy bien. Veo que, bueno, llegamos al segundo año previo a las elecciones presidenciales. Sí. Y bueno, como que se ha acelerado el proceso electoral, ¿verdad? Como que ya vamos entrando a la zafra política. Eso es lo más importante que tiene el dominicano de hoy, bueno, elecciones. Eso parece que ayuda a olvidar ciertos problemas. Claro. Bueno, y vimos que sometieron el expediente del Coral 5G. También. Ahí sí, hay más gente que en Santiago, doctor. Bueno, y el Fondo Monetario que da una receta interesante. El fondo. Hay que hacerle caso al fondo. Las recetas del fondo. Hay que hacerle caso al fondo. Bien, vámonos a la semana 360, el más completo resumen de noticias nacionales e internacionales. No se muevan. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. Los principales representantes del sector energético de la República Dominicana se reunieron para responder a la crisis que afecta el país y dijeron que los apagones son culpa de las pasadas administraciones gubernamentales que ni planificaron ni trabajaron a tiempo para la instalación de nuevas unidades de generación. El grupo estuvo encabezado por el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, quien expresó a la llegada de Luis Abinader al gobierno en agosto de 2020, recibieron un sistema eléctrico sin reservas, por lo que si una planta salía de operación para mantenimiento, se producía un déficit de generación. Sobre el tema, el director general de Edesur Dominicana, Milton Morrison, dijo que la crisis de los últimos días en el sistema eléctrico se debe a la salida de varias plantas de las empresas generadoras y desligó a las distribuidoras de electricidad Edesur, Edenorte y Edeeste de los apagones actuales. El ministro de Hacienda, José Manuel Jochi Vicente, atribuyó la disminución de la deuda pública durante el primer trimestre de este 2022 en un 47.2% del Producto Interno Bruto a una buena gestión del presidente Luis Abinader. Ante la alerta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, sobre posible incremento del hambre por altos precios y el conflicto Rusia-Ucrania, el gobierno lanzó la pasada semana el programa Siembra RD con el propósito de motivar la producción nacional y así evitar males peores. El presidente Luis Abinader dijo que está consciente del desafío y quiere adelantarse y fortalecer la seguridad alimentaria de la República Dominicana con la siembra de 300,000 tareas adicionales en plátano, batata, yuca y hortaliza. El Banco Central de la República Dominicana informó que entre los meses de enero y abril de 2022, las remesas recibidas alcanzaron una cifra de $3.206.1 millones. Asimismo, destaca que este monto supera en $877.7 millones a las remesas recibidas en los primeros 4 meses de 2019, periodo anterior al inicio de la pandemia COVID-19 y en el que en Estados Unidos no se tenían aún los esquemas de ayuda que fueron implementados luego de marzo de 2020 y que finalizaron en septiembre de 2021. El ministro de Turismo, David Collado, proyecta la llegada al país de más de 7 millones de turistas al finalizar este 2022, lo que dijo rompería récord de 2018, fecha en que arribaron a la República Dominicana 6.5 millones de extranjeros. Indicó que los números del sector están en verde y en mayo han llegado más de 349,000 turistas, el cual lleva una proyección como el mejor mes de mayo en la historia del país. En el ámbito internacional, las Naciones Unidas reveló que desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, el pasado 24 de febrero, a la fecha han muerto 3.811 civiles y 4.278 han resultado heridas, para un total de 8.089 víctimas, y aclaró que las cifras reales son considerablemente más altas. La ONU destacó en su informe que la mayoría de las bajas civiles registradas se debieron al uso de armas explosivas,
incluidos bombarderos de artillería pesada y sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples y ataques aéreos y con misiles. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Bueno, uno pensaba que como tenemos una ley que establece plazos muy precisos para el inicio de las campañas electorales, Claro. como que los políticos iban a respetar eso, pero qué va, aquí no se respeta nada. Y bueno, tenemos a dirigentes políticos recorriendo el país en campaña de hace mucho tiempo, Claro que es sí. decir, que la campaña política no se ha parado de uno u otro lado. Y ya, bueno, a partir de esta semana se anuncia que Danilo Medina entra a recorrer el país, ¿verdad? Como líder, ¿verdad? Y presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Y Leonel Fernández no se ha parado, ¿verdad? Leonel Fernández no se ha parado, tiene que posicionar un partido político que no es nuevo, pero era un partido minoritario cuando él salió del PLD y lo asumió, que era el Partido de los Trabajadores Dominicanos, que ahora es Fuerza del Pueblo. Y el presidente Luis Abinader, que todo el mundo sabe que es el candidato natural del PRM, que yo pensaba que iba a postergar más su contacto de campaña con la gente, pero lo observo como con un cambio, ¿verdad? Lo siento como con cierta dulzura con la gente. Es decir, siento a un presidente que ya está coqueteando con la campaña electoral, aunque no diga públicamente que está buscando la reelección. Claro que todo el mundo sí. sabe que la está buscando, doctor. Pero bueno, a partir de ahora estaremos en campaña pura y dura, como se dice en buen dominicano. Correcto. Fíjese, realmente a mí no me extraña de que eso sea así, porque parece que la actividad política es parte de la vida diaria del dominicano, Sí. contrario a otros países que la gente pues va y vota y se va para su trabajo, pero Claro. aquí es como una tragedia china. Y eso pasa normal, sin problema. problema. Pero aquí no, aquí es un acontecimiento. Claro, sí. Ah, Entonces, fíjense, yo lo que observo es que aquí hay un fenómeno muy particular comparado Sí. con otros periodos que ya uno ha visto. Y es que antes había una especie como de cohesión a nivel de oposición. sí. O sea, ahora y no, ahora no. la hay. Y se iba formando una especie como de equilibrio, ¿verdad? Sí. Y entonces había que, ¿cómo le diría yo? Las apuestas no estaban claras porque iba cohesionándose, se formaban frentes, yo recuerdo, acuerdos, ¿verdad? Etcétera. Sin embargo, yo veo hoy que, por el contrario a lo que yo observaba antes, hay lo que se llama un desmoronamiento de los partidos políticos. Es decir, y el fenómeno que veo también es que muchos se nutren de las disidencias de los otros. Sí. Es decir, que eso es algo que hay que observarlo. Por eso yo le digo a usted que es un poquito difícil el asunto de la segunda vuelta, en el sentido, o tripartidismo más bien, que es lo mismo, ¿verdad? Porque si yo hablo de tripartidismo es porque el tripartidismo es una cuestión de hecho, Ya. que se forma en el caso de que haya una segunda vuelta, como fue el caso en el 96. Pero lo que le quiero decir es que yo veo que el gobierno realiza las funciones que tiene que realizar. Obviamente no se puede quedar dormido tampoco. Ya. Cuando viene a ver, pues, ¿qué le digo yo? Se le hace tarde para brindar habichuela, como dice el refrán. Pero además recuerde que todos los presidentes siempre están en campaña. Sí. Siempre Sobre en todo campaña. cuando la relación está abierta. Siempre están Sí, en campaña. sí. Incluso el último presidente antes del actual estaba en campaña. Lo que pasa es que no Que no tenía- pudo modificar no la Constitución. pero él claro, estaba en eso. Claro, claro. La mayoría de las No, cosas. y a veces no es que los presidentes estén en eso, sino que su entorno lo pone en eso. Pero es que es así. Sí, porque es que, sí. mira, a mí me dijo alguien, mira, en Santo Domingo, en nuestro país, cuando digo Santo Domingo me refiero al país. Dice, mira, las campañas electorales empiezan el mismo 16 de agosto. Sí. Tan pronto se juramenta el presidente, ahí se empieza a trabajar. Porque hay personas que viven de esa actividad. Sí, eso es verdad. Y si eso es una realidad, o sea que no. Pero mire, doctor, yo pienso que la situación del país cambió a partir de la reforma del 94, cuando se establece Exacto. la doble vuelta y Sí. como requisito para ganar la primera vuelta el 50% más un voto. Claro. Observe que desde ese entonces para acá,
para un partido ganar en primera vuelta tiene que producirse necesariamente una alianza de provocarse estos polos o un desmoronamiento total de uno de los partidos mayoritarios. O una manipulación también. O una manipulación, también, exacto, que se puede dar. Porque el PLD logró mantenerse en el poder con todas las jugadas que pudo hacer. Primero, provocando y haciendo su estrategia para la división del PRD, luego se queda con una parte como aliado, que fue Miguel Vargas, el desmoronamiento de los reformistas, que el PLD también lo atrajo al gobierno, porque los reformistas siempre les ha gustado estar en el poder. Entonces se quedaron dos polos, ese polo que se formó con el desprendimiento del PRD, que fue el PRM, y el PLD, que era fuerte en el gobierno, logró gobernar 16 años consecutivos. Bueno, eso significó el desmoronamiento de los dos principales partidos. Claro. Entonces, yo pienso que independientemente de como usted lo visualiza, yo creo que la oposición está tratando en este momento de jugar su papel, valga la redundancia, haciendo oposición al gobierno y tratando de articularse, ¿verdad? No en alianza, no formando un bloque, sino porque usted tiene dos líderes fuertes, dos expresidentes, a quienes mucha gente le deben lealtades y favores, y yo no observo un desmoronamiento total del PLD, que sacó 38% en las elecciones pasadas. Sin embargo, también noto un crecimiento de Leonel Fernández. Hay unas encuestas que están circulando por ahí, que no son de público conocimiento, que demuestran un crecimiento de Fernández. Si Fernández logra superar el 15% y el PLD no se desmorona, porque no observo que se descalabre como se descalabró el Partido Reformista, que quedó sin cabeza, que se desmorone como para bajar a un 5 o 4%, puede ser un cuadro un poco complicado para el gobierno. Si de aquí a un año la situación no se torna del todo favorable para el gobierno, porque observe que Fernández está montando su estrategia en aspectos que son de interés para el colectivo, para la gente pobre, para la gente... Observe que está asumiendo el tema del campo como un tema de campaña y el tema de los precios, independientemente de que Abinader y su gobierno, con mucha inteligencia, se han dado cuenta que son dos temas sensibles y han anunciado política a favor del campo y de la gente necesitada. Mire, uno tiene que escuchar a veces la gente de la vieja guardia. Sí. Y el doctor Balaguer tenía un planteamiento y él hablaba de un segmento de la población que casi nadie le pone atención, que es la masa silente. Sí. La masa silente es la que, ¿qué le digo yo? La que no está en partidos, la que no anda buscando empleos. Y que se mueve en función de los intereses. Es lo que le digo, y de las circunstancias. Y de las circunstancias. Entonces, fíjese, hay muchas Pero no cosas. Está definido dónde está esa masa silente ahora mismo. No, porque eso no tiene... Eso no, eso es algo que, ¿usted entiende? Es inmaterial. Pero esa masa silente realmente es la que se levanta y va y vota. Sí. Porque hay muchas cosas que la mueven. Por ejemplo, hay votos de rechazo. ¿Ve? Por ejemplo, hay votos de rechazo por inconductas políticas. Yo le llamo así. De hecho, el PLD tuvo un voto de rechazo en las pasadas elecciones. Eso hay que... Claro, se llaman de castigo también. Claro. Entonces, eso por un lado. Pero habrá que ver si quien va a castigar, a quien van a castigar está libre de culpa. O sea, si el que va a beneficiarse de ese castigo también está libre de culpa. Es que usted me entiende. La gente cree como que el pueblo dominicano... Pero que yo no creo que la gente vaya ahora a castigar a nadie. No es porque no hay un desgaste por el ejercicio del poder ahora mismo, ni se está observando una conducta como la que se observó en el pasado y que la gente salió realmente a castigar. Qué bueno que usted le da ese punto. Bueno, lo estoy admitiendo, pero al mismo tiempo admito que la oposición, que conoce muy bien de estos asuntos, está haciendo su papel. Y está primero, uno que se pensaba que hoy iban a ser un cadáver político, que es el PLD, no lo es, y el otro que sabe mucho de política, que es para mí el líder más acabado que tiene el país en este momento, que es Leonel Fernández, está en un proceso de crecimiento. Bien, pero lo que me refería era precisamente a eso, a que, ¿cómo le digo? Los partidos que han pasado por el gobierno han tenido sus contradicciones, sus, diríamos, sus niveles de rechazo, que la gente se molesta. Aquí los problemas son los mismos, económicos, de seguridad. Eso es eterno de que la República existe. Pero en este caso yo observo de que, por ejemplo, el actual gobierno
no tiene esa tasa de rechazo tan importante. No, que ha no la tenido tiene, otro. es así, No la no tiene. la tiene. Si nos concentramos, por ejemplo, en el respeto a los derechos del ciudadano, a pesar de todas las cosas Sí, sí. malas que la policía, No, que la evidentemente. es una cosa real. Sí. Pero, ¿cómo le digo? Lo que usted dice es correcto, que usted no ve como un voto de castigo, No. pero Lo, no en contra de las personas que sí. están en el gobierno. Lo que sí observo es que en el ajedrez de la política, usted sabe que la política es cambiante. Exactamente. Si usted se descuida, lo desplazan. No, claro. Si usted se descuida, lo desplazan. Por eso es que el oficialismo Sí. y Abinader tienen que cuidar sus movimientos, porque, y lo digo, no porque como presidente o como partido que gobierna, usted tenga que resolver el problema de un país en cuestiones de días o de 3 o 4 años, porque no se resuelven en tan poco tiempo. Pero cuando usted llega con tantas expectativas, como ha llegado Luis Abinader del PRM, tiene que hilar fino, porque la gente tiende a pedirte resultados de inmediato. Sí. Tú no vas a tener resultados en problemas tan profundos y con tantos años de espera como el de la educación, la salud, etcétera, etcétera, la seguridad, pero por lo menos la gente aspira a ver avances, que es a lo que tiene que apostar Abinader. No desesperarse, porque veo que Leonel lo está desesperando ya. Había Abinader que mandó a Leonel a googlear y a buscar su resultado de gobierno en Google. Es decir, no desesperarse, sino concentrarse en presentar resultados, porque esa es su carta de presentación. Pero hay una cosa que no observa, y yo me he dado cuenta de esto, y es que muchos de esos grupos que son disidentes, que se van de aquel grupo, que se mantuvieron mucho tiempo pegados de ahí, Claro. lo que andan buscando es estar fuera de compromisos para entonces ellos negociar, porque recuérdate que la política de nosotros es de negociaciones. Y hay personas que están en un grupo hoy, pero que usted lo ve si, con la cara limpia, que están mañana en el otro. ¿Pero a qué y usted después en el refiere? otro. De lo que están Me compitiendo refiero ahora. Me refiero a que, por ejemplo, como no se están formando frentes, Sí. diríamos, homogéneos, Pero yo no creo que Leonel y Danilo estén buscando negociar con el gobierno. bueno, Ahora no. Claro. Yo creo que sí están buscando estructurarse bien para una segunda vuelta. sí, eso está bien, pero lo que me refiero es a eso, a que Hay muchos negociantes, lógicamente, eso pero es lo no que creo estoy que diciendo. esos dos estén en este momento en eso. No me refiero a ellos, porque Sí. ellos están apostando, ¿verdad? Sí, sí. A una serie, al olvido, a que la gente no haga caso. No, y a crecer. Sí, pero sí, es como te dijo, algo que es importantísimo. La política es cambiante. Es cambiante, No hay claro. cosas definitivas en política. Y Abinader no puede descuidarse. No, Si claro. se descuida, son dos zorros, está compitiendo con dos zorros, con Claro. Leonel por un lado y Danilo Bueno, por sí, otro. claro que Esos dos señores saben mucho de Claro que política. sí, Y exacto. si se descuida, sobre todo, recuerde que Leonel ganó las elecciones de 2004 con una compra, aunque los tiempos no son iguales, Cierto. pero ganó el 2004 con una compra. ¿Usted recuerda cuando se subió a una tarima en el puente de la 17 Sí. y levantaba un huevo? ¿Quién te subió los huevos? Fulano. ¿Quién pero te subió eso- el arroz? eso Fulano. no- eso- Pero los tiempos son eso no diferentes. funciona mucho No, hoy. los tiempos son diferentes. Funciona mucho. Ahora, aquí hay un sector importante que piensa con el estómago. Sí, es verdad. Así es. Pero el pueblo ha ido aprendiendo también. Bueno, así es. Sí. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patrizo es la principal red de farmacia en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela 75, próximo al Parque Juan Pablo II, y sucursales en la Avenida España, próximo a la Venezuela, en la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en la ciudad Juan Bosch y en la Avenida Ecológica. Farmacia Patricio, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Doctor, ¿vio la receta del Fondo Monetario Internacional? Sí, claro. Precisamente, uno cuando le hablan de Fondo Monetario,
como que piensa en ciertas cosas que pasaron aquí. Ajá. Por ejemplo, en el 1984, Sí. que las recomendaciones del fondo en ese entonces provocaron una situación de una explosión social. Claro. Una tragedia prácticamente, donde fallecieron, fueron muertos centenares de personas. Sí, porque la gente no quería someterse al cinturón que implicaba acogerse al Fondo Monetario. Claro, pero que fue algo hasta de sorpresa, Sí. porque eso se hizo de una manera que no se preparó, por ejemplo, la población para eso. Sí. La gente estaba en Semana Santa, recuerdo yo como ahora, y cuando regresa en cuenta que los precios estaban triplicados y cuadruplicados. Eso sucedió. Sí. Sin embargo, el Fondo Monetario tampoco se puede soslayar, porque es un organismo técnico de alto nivel, Claro. que es de las Naciones Unidas, creado cuando se creó las Naciones Unidas, tengo entendido que se creó el Fondo Monetario. Sí. Pero que el Fondo Monetario, a mi modo de ver, tiene un papel, aparte de asesorar las economías que lo permiten, ¿verdad? Porque Claro. hay países que no están, no se someten al fondo. Claro. Pero el Fondo Monetario, por ejemplo, gestiona los préstamos a los países, Sí. pero crea las condiciones para que le paguen. Claro. Entonces se convierte en claro. una especie de cobrador, como esos famosos prestamistas al módico. Usted recuerda ese refrán popular de que el fondo te busca dinero, pero al fondo hay que buscarle su dinero. Claro. Por cierto, que hubo una época en la cual había cierto resquemor con el fondo, y creo como que se canceló la deuda que había con el fondo, pero se ha vuelto a endeudar. No, y el fondo se mantiene siempre dándote seguimiento. Exacto. Y a veces es bueno que alguien desde fuera venga y te diga algunas cosas que no te dicen dentro. Pero ¿verdad? no solamente eso, ellos tienen mucha calidad técnica para hablar del tema, Claro. por su gran experiencia. Observe lo que le están recomendando ahora al gobierno Exacto, dominicano. claro. Tener mucho cuidado con la inflación Sí, y además hay que mantener una ruta descendente de la deuda pública. cierto. Porque aquí se viene debatiendo desde hace mucho tiempo que la deuda pública es un gran problema para el Estado dominicano. E incluso la deuda pública es del 62% del Producto Interno Bruto en la República Pero hay Dominicana. dos cosas ahí en las que yo entiendo, desde mi óptica muy elemental, Sí. que el fondo, por ejemplo, en lo que respecta a deuda pública, el fondo ha contribuido a que esa deuda se aumente. Usted sabe a qué me refiero, o sea, porque ellos han propiciado endeudamientos. Ahora, en lo que respecta a la inflación, bueno, hay factores que escapan. Esto no justifica nada, Sí. porque debe haber políticas para enfrentar ese fenómeno que está afectando el mundo. Yo me quedo sorprendido cuando veo que en Estados Unidos, que es un país que yo he considerado siempre muy estable en lo económico, las cosas se salieron de control, Sí, hasta sí. el punto de que los precios se han triplicado y cuadruplicado. Bueno, O sea, que me pero extraña. aquí, además de esa receta que le está dando el fondo, yo creo que aquí se ha estado trabajando en esa dirección. Porque, Eso por me parece a ejemplo, la oposición política intentó asumir los precios como un tema de campaña, de posicionamiento, con duras críticas al gobierno, pero el presidente Abinader, preocupado por lo que esto puede representar Cierto. en términos de imagen, porque una escalada alcista de precios te puede provocar disturbios y te puede prácticamente sacar del gobierno en cualquier momento o Correcto. llevar al piso tu popularidad. Entonces, desde hace varios meses han venido tomando medidas para aliviar un poco los efectos que son producto de la situación creada por el COVID-19 Claro. y ahora agravada por los efectos de la crisis o de la guerra entre Rusia y Ucrania, que hasta hace poco no tanta gente sabía que Ucrania era tan importante para el mundo por el Hay nivel gente de producción que ni tiene. que ni sabía que existía Ucrania. Exacto. Imagínese. Y observe cómo el mundo está patas arriba en materia Claro que sí. de precios, de alimentos, de suplir los mercados, que de hecho se está vaticinando una hambruna mundial. Entonces, observamos que desde el gobierno pues han anunciado programas a través del INESPRE y otras instituciones para aliviar un poco la situación de los menos pudientes, pero además la decisión esa de tasa cero para 67 productos de la canasta básica e insumos de la producción nacional van en esa dirección, es decir, porque el gobierno sabe que tiene que quitar ese tema del ambiente como tema de campaña, pero además que la gente perciba que la situación no le está golpeando tanto, Claro, lo ¿verdad? que pasa Está es- subsidiando Claro. y está propiciando esos mercados y además
la tasa cero para 67 productos e insumos de producción nacional. Lo que pasa es que cuando uno está en el ambiente político, en la guerra Sí. política, lo que es positivo no se menciona, Claro. sino solamente se menciona lo que pueda parecer No, negativo. pero nuestro papel aquí es ver los diferentes escenarios Sí, y déjame aclarar reconocer porque- y cuestionar cuando sea Claro, necesario. no, yo digo esto porque yo me refiero a los políticos que Sí, claro, critican. claro. Por ejemplo, fíjese, aquí hemos opinado siempre, y ha sido una posición que yo he mantenido, que debe concentrarse en el desarrollo del aparato productivo nacional Interesantísimo, doctor. diríamos, impactar en la canasta familiar. Claro. Porque la mayoría de esos productos no requieren muchos insumos No, de importación. y usted no lo dice ahora. Sí. Yo recuerdo que usted acuñó el tema de la autarquía de hace mucho tiempo. Claro. Desde cuando hacíamos un programa en Canal 19 en el Pero 2001, lógico, 2002. Que por eso yo se lo decía, Eh. porque yo vengo de una familia Claro. autárquica, Claro. del campo, que tenían el puerquito, que por No, aquí, y la que mata de es plátano. parte de nuestra cultura Claro. heredada de los españoles. Efectivamente. Observe cómo están las casas en los campos. Cierto. La casa, Sí, sí. un terreno detrás, Sí, cercada, pero ¿para qué es eso? sí. Para hacer el conuco o el huerto donde producir los plátanos, la yuca, el ñame, los vegetales, pero criar la gallina que te produce el huevo Te da la o el proteína, cerdito que te da puedes la vender proteína. en diciembre. Y Eso el- es parte de nuestra cultura Pero de otra la cosa, colonización. Y el cerdo, que Claro. es la caja de ahorro, la cuenta de ahorro del pobre. Claro, en claro, el campo. claro. Entonces, pero ahora, en una forma evolutiva, ¿verdad? Hay que ir al campo, no solo a apoyar a esos que tienen esos pequeños conucos, no, sino a apoyar a los productores con programas de ciclo corto para abastecer el mercado y para exportar. Cierto. Pero además para suplir Claro. un mercado que tenemos ahí que es el del turismo, Pero usted sabe lo doctor, que- que cierto, cierto. compra cada Ahí año sí. más de 50 mil Claro. millones de pesos. Pero hay una cosa que es bueno señalar aquí, y es que aquí hubo un desmoronamiento del aparato productivo nacional, Claro. introduciendo un sistema económico llamado neoliberalismo, Bueno. que acabó con la producción interna. Eso Bueno, lo sabe todo el mundo aquí. con la capitalización perdimos la producción Le azucarera estoy diciendo, nacional. y aparte de eso, o sea, al desmontarse el aparato productivo nacional y esos famosos tratados de libre comercio, llenaron aquí diríamos, las góndolas del supermercado de productos importados que se producen aquí, va a redundancia. Usted iba a un supermercado y encontraba plátano de Honduras, el arroz de tal sitio. Nosotros somos autosuficientes en arroz Sí. hace mucho tiempo. Y sin embargo aquí se importa arroz también. Mire, O sea, no sé, hay nunca es tarde, ¿verdad? Pero recuerde que nosotros insistimos Claro, cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, exacto. que había que comenzar rápidamente un plan de siembra de ciclo corto. Previendo. Recuerde, Sí, doctor. sí, claro Y yo que decía sí. que e incluso viendo el panorama que presentaba a nivel mundial, se presentaba a nivel mundial por la crisis provocada por el COVID, donde todo se encareció, los insumos para la producción agrícola, los commodities, cuando los fletes se encarecieron, yo decía, bueno, hay que producir más. A veces yo creo que es necesario importar y tenemos un campo potente como el dominicano. Entonces, debimos pensar en la producción en el 2021, a finales. Pero bueno, nunca es tarde. Se está anunciando el plan Siembra RD, 1.200 millones de pesos para la gente del campo, para producir más y sembrar 300.000 tareas. Yo creo que si se hace en 3 meses, nosotros podemos tener los mercados bien abastecidos de productos y exportar, aprovechar Haití, aprovechar el Caribe, Claro. aprovechar otros mercados para la exportación y generar más divisas y, creo yo, mantener unos niveles de crecimiento en nuestra economía Lo que y pasa que la es que- gente no sí. sienta la carga tanto Claro, de la inflación. Hay que incentivar al productor interno, ¿sabe por qué? Claro. Porque es muy fácil, muy cómodo. Usted antes era un fax, ahora Sí. es con un programa de computadora. Con un celular. Hace un pedido a Claro, Australia claro. y se gana un dinero. Y te gana 300 millones de pesos. Oh, pero venga acá. Pero Así no. mata la producción nacional. Claro, ¿te entiendes? Entonces, por eso digo que eso tiene que ser equilibrado. Sí. Para eso que están los gobiernos, Claro. con todos esos genios que tienen. Por Porque- eso, sí. doctor, yo aplaudo este plan. Sí. Siembra RD, Eso hay está que correcto. sembrar el campo, Sí, sí, hay sí, que sí. darle incentivo al productor, hay que acompañarlos, hay que darle préstamos a tasa cero, Sí. hay que identificar los productos que se necesitan en lo inmediato, el maíz para la producción de cerdo, pollo, huevos, etcétera, etcétera, vegetales para exportación y consumo local, todo lo que sea necesario en este momento para utilizarlo como insumo luego de producción de carnes, huevos, leche,
pero además para suplir el mercado y para exportar. Eso hay que aplaudirlo, Claro. ¿verdad? Pero, insisto, un acompañamiento permanente con los técnicos necesarios, identificar qué es lo que vamos a producir en lo inmediato, y además de eso, préstamos a tasa cero y para pagarlo en 4, 5, 6 meses cuando esté la cosecha. Hay que hacer eso, claro, identificarles mercados a los productores, porque a veces te ponen a producir y cuando tienes la cosecha te la deprimen y tú lo que haces es perder el tiempo, el dinero y te va a la quiebra. Por las exportaciones también. Claro, claro. También. Y tener cuidado, como usted dice, con las importaciones, por lo de la tasa cero, con los de 67 productos, que es un tema que le han advertido al gobierno que tenga cuidado con eso. Yo creo que hay que monitorear eso. Si hacemos eso, nosotros vamos a mantener niveles de crecimiento, vamos a mantenernos como una economía fuerte y la gente no va a sufrir la hambruna como se proyecta a nivel mundial. Vámonos a la pausa. Correcto. Permítanme recordarles que Farmacia Patrizo es la principal red de farmacia en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela 75 y sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, la Avenida Ecológica y ahora en la ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrizo, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Esta semana, doctor, sometieron el expediente, ¿verdad? De los casos Coral y Coral 5G, porque son dos casos. En un caso someten a Adán Cáceres, el general que era jefe de la Guardia Presidencial, y en el otro someten al señor Juan Carlos Torres Robiú, que es un general que dirigió el CESTUR, el Cuerpo de Seguridad Turística. Me llamó la atención porque es un caso grueso, según lo que ha instrumentado el Ministerio Público. Cierto. Están sometiendo 30 personas y 18 empresas, ¿verdad? Por un entramado de corrupción que le atribuye el Ministerio Público, que consistía en una especie de pirámide, en el que supuestamente esos funcionarios se encargaban de, a través de una estructura de mandos medios, nombrar a personas con salarios entre 20 y 70 mil pesos para que los cobraran, le daban entre 1.000 y 10.000 pesos a esas personas y el resto los recaudaba a esa estructura para ellos. Entonces se le atribuye haber adquirido bienes por más de 4.500 millones de pesos. Entonces, si el Ministerio Público identificó que adquirieron bienes por más de 4.500 millones de pesos, es porque una estructura que movió muchos millones de pesos. Entonces, yo creo que aquí hay un gran expediente. Ahora le tocará a la jueza de instrucción que ha sido apoderada trabajar con este expediente, ver la fortaleza que tiene y hasta qué punto lo puede llevar y establecer la realidad del sometimiento que ha hecho el Ministerio Público para establecer sanciones. De hecho, hay que decir que la sociedad dominicana ha estado demandando sanciones para los actos de corrupción y que la sociedad dominicana está a la expectativa de que realmente el que haya incurrido en corrupción sea sancionado y que no haya incurrido en asuntos de corrupción. Si está en un expediente, pues pueda ser liberado. Esa es la función del juez. El Ministerio Público acusa, pero la función del juez es determinar ahora quiénes merecen o no estar en la cárcel y cumplir una sanción penal por el ilícito que se le imputa. Déjame aclararle algo. En el nuevo sistema procesal penal, ya la opinión del juez, la convicción del juez no tiene ningún valor. Exacto. Solamente es lo técnico, la prueba, acto incumbi probatio. Sí, así es. El principio. Sí, es cierto. En ese orden, si se lleva eso a la práctica, puede que resulten sancionados a lo que se le pruebe verdaderamente que incurrieron en los ilícitos que se persiguen. Ahora, hay algo que yo quiero ver y es el efecto colateral de ese proceso. Y es que yo creo que por primera vez, excepto que cuando el doctor Balaguer en su gobierno del 86 llevó el caso del gobierno anterior,
se vio a claras luces que era con el objetivo de beneficio político circunstancial. Claro. Porque en el mismo entorno de los dos Balaguer había cantidades enormes de actos de corrupción que no fueron tocados. Se centró ahí. Ahora bien, sin embargo, en esta ocasión yo observo de que hay un Ministerio Público que ha demostrado el Poder Ejecutivo la voluntad de no inmiscuirse en eso. Por más que digan, bueno, que entonces, que persiguen, bueno, pero que el Ministerio Público tiene lo que se llama la independencia desde el punto de vista procesal. Claro. Es decir, si usted es fiscal y yo soy fiscal, el procurador no me puede bajar una línea a mí para que yo dictamine de una forma en un juicio. Eso es lo que se llama independencia, que la conocemos, todos los que estudiamos Derecho hacen todo el tiempo. Que no tiene que estar porque es escrito en la Constitución. Ahora, lo que se refiere a la independencia es sencillamente el nombramiento del procurador. Pero usted encuentra que en esa, por ejemplo, en la estructura, diríamos, de la composición, ¿verdad?, del Ministerio Público, ahí hay de todo. Porque hay gente comprometida con aquello, con el otro, hay escándalos, bien. Pero lo que quiero decirles es que lejos de ser una crítica, como se ha querido decir, bueno, que no somete, porque entonces están perdiendo tiempo. Lo que pasa es que son tantas las cosas que se han tenido que investigar que yo me sorprendo. Yo nunca había visto expedientes de tan cantidad, diríamos, de evidencias y de pruebas, que ahora no es como en cualquier momento de antes, que cualquier acusación sin ningún fundamento se hacía. Sí. Tiene que investigarse bien y documentarse bien. No, y es como usted dice, y la gente tiene que estar clara en eso. Sí. Ahora no es la simple convicción del juez. No. Ahora es la prueba la que determina si te mandan a la cárcel o no. Oiga, y la prueba legal, Claro, legalmente obtenida. Claro, sí. ¿Me comprende? Porque eso cambió a partir de ese Código Procesal Penal Pues nuevo claro que tenemos. sí. Sí. Yo diría que ese código revolucionó. Sí, En claro que cierto sí. modo, ¿verdad? Hay ciertas cosas que se pasan un poco de las rayas, Sí. ciertas medidas. Por Que ejemplo. le ha convenido a la población. Sí, claro. Porque realmente así hay que condenarte con las pruebas. Claro que ¿eh? sí. Si no hay pruebas, no, que te liberen. Efectivamente. Que te liberen. Entonces, sin embargo, también se deriva de ahí otro aspecto que usted lo tocó un poco tangencialmente, pero es bueno tocarlo más a fondo, y es que la responsabilidad de que esos juicios terminen correctamente es de los jueces, que son los que dictan sentencia. ¿Usted comprende? Entonces, muchos, por ejemplo, hay de todo en ese tipo de procesos. Sí. Hay gente que juega el tiempo, hay gente que juega el proceso, ya van un par de años en eso. Entonces dice, bueno, incidentamos. Entonces cuando viene a ver, no es fácil eso, porque ya la gente tiene una percepción de que ahí hubo muchos actos, que hay que probarlos, ciertamente, Claro. pero de que ciertamente hubo corrupción, sí la hay. Eso no lo puede negar. Hasta un niño de teta sabe que eso es así. Lo que pasa es que imputarle a quién, Claro. eso es lo que hay que probarle a esa persona para que cargue con el fardo de la prueba. Y por eso el tiempo para estructurar esos expedientes. Claro. Porque de acuerdo a lo que se ha dicho, de acuerdo a lo que se ha divulgado, Cierto. era una estructura fuerte. Pero claro que sí. Entonces, Eso es lo que se ha para visto. tú sustentar eso, Cierto. tú tienes que investigar bien. Mire, a veces uno quiere mencionar otros periodos políticos de este país y teme hacerlo, no vayan a pensar que uno está justificando esa época. Sí. Pero aquí hubo una época en que esa corrupción no existía así. Solamente eran corruptos. Por ejemplo, en el caso del régimen de Trujillo, la corrupción era de ellos, de él. Pero que entonces, usted no veía militares, multimillonarios. A fin de cuentas, corrupción. Es corrupción, claro que sí, que lo Claro. es. Pero que usted no veía eso, que usted ve hoy, que usted ve que esa cantidad enorme de millones, y todo, ya se ha perdido el respeto. Ya decir millonario es como decir un pobre, tiene que ser multimillonario. O sea que yo lo que entiendo es que hay... Y hay que dejar claro que ser millonario no es sinónimo de delincuente, No, ni de pero si usted ha corrupto, trabajado y ni ha de producido corrupto. su dinero, Porque el dueño. con los cambios que ha tenido la humanidad, Sí, claro. sobre todo con la tecnología, cualquier jovencito te puede tener 1.000 millones de pesos Pero claro que sí. y de dólares. Pero hasta, pero- Observe los jóvenes que crearon Facebook ni siquiera se graduaron en la universidad, en un garaje. claro, ahora recuerde. Son de los hombres más ricos del Recuerde mundo. que eso es en el entorno de un país desarrollado, del primer mundo. Bueno. Porque un país como el nuestro se apuesta mucho a otras cosas. Es posible. Claro. Es posible. Pero no le quitamos Por ejemplo, tampoco- nosotros tenemos en este país a uno de los hombres más ricos de Latinoamérica. Sí, ¿eh? correcto. Y lo ha hecho trabajando. Claro, eso es lo que estoy diciendo, que la persona que hace su dinero, que es la que lo hereda, Sí. por ejemplo, de manera legal, ¿verdad? Claro. La persona el que se saca un premio. Sí. Hay personas que no tienen un centavo y se sacan 100 millones. Bueno, está No, bien. y yo lo digo, doctor, porque aquí mucha gente cree que si usted tiene unos millones, usted se los robó. No, Y hay otros que no. entienden que usted no tiene derecho a progresar. No, eso no es así, porque Ahora, lo que sí es cierto es que si tú fuiste a administrar cierto.
en el Estado, fondos, tú corres el riesgo de que te cuestionen, que te sometan, porque tú estás administrando fondos públicos, y si se te fue la mano y te robaste un dinero, bueno, ¿sabe para dónde va? Y tiene que atenerse a las consecuencias. Así es. ¿Verdad? Por eso es que yo digo que eso, lejos de hablar mal del actual incumbente, del gobierno actual, le da un tanto a favor. Sí. Porque por lo menos, aunque no se ha logrado, ¿verdad?, lo que básicamente se buscaba, Sí. pero se ha avanzado en eso. Y tampoco se puede generalizar, doctor. No. Porque hay gente que generaliza y entiende que todo el que estuvo en el poder, todo el que Exacto. gobernó es corrupto. Claro, y no es así. Eso es otra cosa. Todos sí. los PLDistas no son corruptos, doctor. Recuerde que Todos los PRDistas no son corruptos. recuerde la máxima que yo le dije al inicio. Actor incumbe probatio. Claro, Todo el que claro. alega un hecho de justicia tiene que probarlo. Claro. Hay es como cuando decían el Dominican York. Sí. Que entendía que todo el que se iba a Estados Unidos Sí, o a Nueva York era vender droga. No. Era no. una mínima proporción de los dominicanos que se iban a Estados Unidos. Exactamente. Que iban a narcotráfico, a vender droga. Claro. Eso pasa con los políticos. Una mínima proporción incurren en actos de corrupción, bueno, y la población dice, bueno, son corruptos. No, Eso es así. no. Y quizás esté asumiendo la defensa de los periodistas, que no me compete, pero es así. Pero tampoco son corruptos todos los reformistas, tampoco todos los periodistas, tampoco Claro. todos los periodistas. Hay una mínima proporción que incurren en actos de corrupción y eso desacreditan a la mayoría, Eso es correcto. que ese es el grave problema. Entonces, ellos, los mismos políticos, deben encargarse de ir segregando a los que incurren en actos Eso de es lo que uno corrupción. entiende. Esa es la parte responsable de ellos, Claro. que es una parte que todavía está pendiente. Efectivamente. Está pendiente de la política dominicana. Vamos a la pausa. Yo he escuchado las exposiciones que han hecho algunos médicos importantes Sí. de nuestro país, en donde al referirse al COVID-19 dicen que eso es un asunto del pasado, que ya eso fue superado. Incluso hubo uno que planteó algo que hasta lo habíamos comentado aquí, que el hecho, por ejemplo, que la gente no se vacunara y llegó la variable Omicron, que contagió cantidad enorme de personas, lo que provocó fue una inmunización Sí. a nivel de rebaño, como se dice. Sin embargo, ahora yo veo que se han sonado las alarmas con Sí. la recomposición, la reactivación. Sonaron esta de ese semana. virus. Sí. Y entonces yo, como le digo, entiendo de que, claro, yo he visto muchas personas que no abandonaron sus mascarillas, Sí. ni abandonaron la rutina de lavarse las manos, ¿verdad? Y de no poner, bueno, lo que se llama el protocolo, ¿verdad? Claro, claro. Que se utiliza. Yo creo que es importante porque es que el mundo de hoy es un mundo que no está exento de ese tipo de cosas. Sí. Por el hecho de que haya venido una pandemia de esa naturaleza, que fíjese cómo trastocó todo, porque todo eso afectó todo, ¿verdad?, de la sociedad en general. Sí. Y no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Sin embargo, no estamos exentos. Ahí veo yo que el caso del famoso Bill Gates, que decía que hay una próxima pandemia que está por aparecer. Y algunos la asocian con otra variable del COVID. Yo lo que entiendo es de que las personas se les recomienda también que se refuercen su vacunación. Claro. Eso dicen esos médicos también, reforzarla el que la tiene. Pero yo entiendo de que mientras se cuide la gente y adopte las medidas, ¿verdad?, del lugar, pues yo creo que no va a haber ningún problema. Sin embargo, la conducta que uno observa a nivel de la gente Es que no se están es como cuidando. que no ha pasado nada Sí, aquí. sí. Eso es una cosa Ese increíble. es el problema. Yo creo que hay que ponerle atención a lo que está recomendando la OPS Sí. y a lo que está recomendando la clase médica Sí, nacional, correcto. de que se mantenga el protocolo, como bien usted dice, es Sí, decir, claro. uso de mascarilla, el lavado de las manos, Claro. mantener cierto distanciamiento, es decir, que la gente entienda que todavía estamos en el Pero peligro. claro que sí, claro que sí. Tenemos la libertad de ir a muchos eventos o a todos los eventos que queramos ir, pero hay que tomar medidas. Hay gente que
que te ve, si tú andas con una mascarilla, te ve como un extraterrestre. Yo Sí, estaba en una actividad entonces, que andaba con una mascarilla, me veían como un extraterrestre. Imagínese. Y yo creo que cada quien debe cuidarse. Claro que Hasta sí. que esto pase. Por ejemplo, esta semana sonaron las alarmas en Nueva York. Están teniendo Sí, casos sí. de 48 contagios por cada 100.000 personas. Oiga usted. En Nueva York, Sí. que es una ciudad que perdió más de 4.000 personas, murieron más de 4.000 durante la pandemia. Sí. Por ejemplo, en China, que nunca ha abandonado las medidas, esta semana se han alarmado porque tienen, creo que 5 variantes nuevas. Oiga usted. Y se reportaron 175 casos. Oiga, con 175 casos, en un país que tiene 1.300 millones de habitantes, Óigame. prenden las alarmas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, nosotros esta semana registramos 107 casos. Sí. Y hemos registrado en menos de una semana como 700 y pico de casos, es decir, 100 y pico de casos por día. Es decir, Sí. eso significa que hay repunte. ciertos repuntes, entonces Sí. la gente tiene que cuidarse. Claro. Como usted decía, mantenerse reforzando su inmunidad, vacunarse si le falta la tercera dosis, la cuarta dosis. La higiene. Veo que el presidente se colocó la cuarta dosis hace poco. Claro que sí. La higiene, ¿verdad? Claro. Mantener distanciamiento. Es decir, cuidarse. Se lo están recomendando los médicos. E incluso en Santiago, en 2 centros médicos, en un centro médico, retomaron los protocolos. Sí. Los reactivaron. Dijeron, bueno, aquí los casos están Sí, subiendo, claro, hay que claro. reactivarlo. No es para alarmarse, como dice un sector de la clase médica, pero sí para tomar medidas. Porque, como hemos dicho siempre, vamos a tener que convivir con el COVID-19. Como convivimos con la gripe, con la hepatitis y con otras enfermedades. Entonces, hay que convivir con el COVID-19, pero cuidándonos. Claro que Porque sí. eso es lo que nos va a permitir seguir compartiendo, seguir en esta normalidad, pero además mantener niveles fuertes en materia de economía y que la gente no sufra, porque cuando hay crisis, cuando hay pandemia, la gente claro que sufre. sí, claro Aquí que hay sí. mucha gente que la pasó mal. Que sí, Entonces, que- vamos y a pensar en todavía- eso. y todavía todavía lo está está pasando mal. Hay mucha gente que perdió sus negocios. Claro. Hay mucha gente que todavía no sabe cómo se va a recuperar, Cierto. que se endeudó y que está sufriendo los efectos psicológicos de esa Y hasta- pandemia. Y hasta físicos. Claro. Porque eso acabó con mucha gente aquí. Entonces, Sí, hay sí. que actuar como ciudadanos conscientes. Exactamente. ¿Verdad? Y siempre escuchar las orientaciones de los expertos en la materia, de la gente que se ha dedicado a prepararse para orientar y para atender situaciones difíciles. Exacto. Entonces, es mejor la prevención a tener que ser reactivo en cada caso. Eso se Así es. aplica en todo, doctor. Claro que sí. Eso se aplica en la casa, eso se aplica cuando hay una pandemia, eso se aplica en materia de seguridad, en todo. Claro. Cuando hay prevención, Es que, hay que invertir menos para atacar el problema. es que nosotros no vivimos solos, vivimos en una sociedad. Sí. Y lo que me pase a mí, le puede pasar a usted también. al Claro, otro. claro. Hay que ser solidario en eso también. No, y con un virus como este, Sí. que si usted lo contrae puede enfermar a su mamá, a su sí, sí, papá, sí, sí, a un ser querido o a un amigo. Exacto. Usted se va a llevar ese cargo de conciencia. Entonces, Claro que sí. hay que cuidarse. Primero, para cuidar la salud, sin alarmar, lógicamente. Para Efectivamente. cuidar la salud de uno, la de los suyos, Claro. y para contribuir a que las cosas sigan marchando bien. Claro que yo sí. creo que es lo más interesante, doctor. Eso sí es, así No sé si es. usted está de acuerdo conmigo, pero para Claro, mí es no, lo más interesante. 100%, 100%. Ay, Claro sí. que sí. Bueno, doctor, esta semana que inicia va a estar muy centrada en la salida de Danilo Medina al ruedo político. Se ha dicho que, bueno, sí. que el 22, Sí, sí. es decir, este domingo sale a las calles, es decir, hoy estará discursando en algún punto del país. Ese es un tema del que se va a hablar esta semana. Sí. Hay que ver lo que va a decir porque Medina sabe administrar el silencio y su figura se ha mantenido bajo perfil, encerrado en su partido y en su casa, Sí. ¿verdad? Lamentablemente no ha podido cumplir con lo que dijo, que quería cuando salía del poder caminar por las calles Bueno, no es fácil. y poder saludar a su gente, ¿verdad? Y saludar a los ciudadanos. Pero bueno, las circunstancias le han salido diferentes. Exacto. Bueno, entonces de eso se va a hablar mucho esta semana. También estará centrando la atención del país los resultados del proceso a las personas que han sido imputadas por la muerte del joven David de los Santos. Perfecto. Y las investigaciones de los otros 2 casos, los que murieron en la zona de Ocoa y en Santiago, En Santiago, sí. que son 2 casos tan graves como el caso de David. de Claro, los Santos. claro que Entonces, sí. ese es un caso que hay que esclarecer porque a la gente hay que decirle todavía qué hay detrás
de esos casos? ¿Por qué las actuaciones de esos agentes policiales? Efectivamente. Bueno, señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.